resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Educación recibió a la subsecretaria de Educación Parvularia, a la vicepresidenta de la Junji y agrupaciones de trabajadoras de jardines infantiles vía transferencia de fondos. Esto para aclarar la implementación del pago de la homologación fijada por la Ley 20.905, que se ha hecho progresivamente desde 2016. Hoy día ya cuando teóricamente la ley llegó a su pleno régimen y debiera haberse homologado las remuneraciones, el reclamo de los jardines BTF es que producto de los parámetros de comparación esta homologación no se estaría dando y todavía están recibiendo remuneraciones que son significativamente más bajas que los jardines Junji. Por lo tanto, hemos acordado por una parte pedir un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de las asignaciones que deben ser parte o no de la base de comparación. Y por otro lado necesitamos saber cuál es el mecanismo que usa Hacienda para hacer el cálculo de la asignación, de manera de saber si este problema reside en el decreto que rige la ley, si es un problema que está en la misma ley o no, y por eso hemos citado una nueva sesión porque Junji se ha comprometido con tener un estudio acabado también de las remuneraciones. Entonces, en principio el 22 de abril nos juntaríamos y en esa fecha podríamos dilucidar ya cuál es el problema y cuáles son las medidas que tenemos que tomar tanto desde el Ejecutivo como desde la Comisión de Educación. En una de sus primeras sesiones de la semana, la Comisión de Trabajo recibió a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, CIEDES, y al economista José Luis Ruiz, los que entregaron sus planteamientos en relación al proyecto de reforma al sistema de pensiones. Y cómo a partir de ahí podemos generar una propuesta que permita generar los consensos políticos y sociales para avanzar en una reforma de pensión. Y por supuesto que gran parte del debate técnico se traduce en cuánto vamos a aumentar la cotización adicional, quién la va a administrar y finalmente cuál va a ser la fórmula de administración que vamos a tener también respecto a esta cotización adicional. Hay varias propuestas que se van haciendo en las distintas comisiones, las distintas sesiones. Evidentemente que algunas son más viables desde el punto de vista técnico que otras y otras son más viables desde el punto de vista político que otras, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros creemos que efectivamente tenemos que tratar de conciliar estas dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que la ciudadanía, qué es lo que los jubilados hoy día esperan de una reforma a las pensiones y qué es lo que es viable también desde el punto de vista político? Evidentemente que en lo personal, por ejemplo, y creo que represento a la oposición en esto, no soy favorable a la idea, por ejemplo, de poder extender las edades de jubilación, que ha sido una de las propuestas que los técnicos parecen plantearla como una evidencia, ¿verdad? Que evidentemente hay que subirlas en el corto o mediano plazo. En donde cada día se ve más claro y se refleja de que hoy día el sistema de ahorro es realmente el camino por el cual vamos a poder ir mejorando nuestras pensiones y con un fuerte pilar solidario que tiene que ir en ayuda de aquellos más vulnerables que hoy día tienen más bajas pensiones. Hoy día tenemos que estar abiertos a recibir todas las mejoras y todas las ideas de la oposición y yo creo que es importante ese ejercicio de que ellos nos presenten más que consignas, propuestas concretas para mejorar el proyecto, pero hay tres grandes principios que salvaguardar. Uno, el de la solidaridad. Lo otro, la libertad de elegir. Nosotros tenemos que elegir qué institución queremos que nos vea nuestros recursos, nuestros ahorros y poder de eso tener mayor rentabilidad. Y tercero, es la propiedad. Está establecido ya de que los recursos que se van ahorrando en las pensiones son recursos propios de los trabajadores. No podemos sacárselo del bolsillo para llevárselo a un fondo común donde al final le estamos expropiando los recursos que ellos mismos han ido ahorrando. Manteniendo esos tres principios, esos tres pilares, yo creo que podemos llegar a un muy buen acuerdo en términos de pensiones. En el marco del estudio del proyecto conocido como Ley de Fármacos II, la instancia recibió al Ministerio de Salud, que expuso los objetivos de la norma a los dueños de farmacias independientes y a la Fundación Politopedia, que estudia el impacto de las políticas públicas en salud. Los parlamentarios acordaron pedir el retiro de la urgencia para analizar el tema de los medicamentos en profundidad.
Y para poder analizarlo y entender estos artículos en el contexto global de la ley, le hemos pedido al Ejecutivo que le quite la urgencia para hacer un debate en particular. Creo que estaríamos en condiciones de votarla la próxima semana, entendiendo además que hay temas muy sensibles, como es, por ejemplo, los aumentos de multa, que en el caso de las pequeñas farmacias, las llamadas farmacias independientes de barrio, de aplicarse estas multas íntegramente en sus montos máximos, implicarían la quiebra automática de estas pequeñas farmacias. Entendemos que en ese sentido lo más lógico sería hacer, como se ha hecho por ejemplo en las normas del CERNAC, la distinción entre empresas pequeñas, medianas y grandes, y que las multas estén graduadas en ese sentido, de tal manera que haya una proporción a la actividad económica, a las ventas que tiene una determinada farmacia cuando se le cursa una multa. Desde la Comisión Técnica llegaron 2 puntos que son los observatorios de precios, pero en el curso del conocimiento del proyecto descubrimos que había otros temas que son materias propias de Hacienda, como por ejemplo la cuestión de las multas. Así que la consideración del proyecto por parte de la Comisión de Hacienda se va a ampliar a todos aquellos artículos donde Hacienda tiene que ver. Aunque no tenemos ninguna posibilidad de hacer indicaciones aquí en la Comisión, pero bueno, se verá el modo de hacerlas en la sala cuando corresponda. Ahora aquí la importancia de este proyecto tiene que ver con la imperfección del mercado de los remedios, de los medicamentos. En otras materias, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar sobre la reforma tributaria. Con los votos de los diputados del oficialismo y la democracia cristiana, el Ejecutivo logró la aprobación en general de la norma que modifica el sistema determinado por la anterior administración. Hay grandes consensos en materia de ayudar a las pymes, a los adultos mayores, desde luego en fortalecer todo lo que tiene que ver con el apoyo a las regiones, y hay otras materias donde va a haber más disenso y dificultad. Pero ese es el Parlamento, deliberación, diálogo, propuestas, contrapropuestas, y estoy seguro que ojalá más temprano que tarde podamos darle un nuevo régimen tributario al país más justo, más equitativo y mejor que el que hay. Es ahora tarea de todos nosotros como parlamentarios intentar que, ya habiendo superado la barrera de la idea de legislar, lo cual considero una mala noticia porque el corazón del proyecto, insistimos, beneficia de manera desproporcionada a los sectores de más altos ingresos y no a costa de las clases medias y los sectores populares. Por eso creemos que es importante tomarnos muy en serio el debate en particular. Las Comisiones Unidas de Salud y Trabajo conocieron los alcances de la Ley 21.133, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores a honorarios del sector público y privado e independientes a los regímenes de protección social. Y por lo tanto creo que es necesario que podamos avanzar en esa dirección, y por eso hemos solicitado esta mesa de trabajo que se ha comprometido para avanzar en esa dirección, y particularmente en lo que dice relación a la implementación de esta ley de cotización obligatoria. Hemos aclarado varias dudas que se han generado particularmente por la desinformación, ¿verdad?, y la confusión ciudadana que hay respecto a los distintos criterios de aplicación de esta ley, particularmente en el contexto de la operación Renta 2019. En ese sentido ha sido una sesión bastante positiva, ¿verdad?, pero al mismo tiempo creemos que hay algunos ajustes que son posibles de hacer todavía, y por lo tanto esperamos poder seguir conversando con el Ejecutivo para que se pueda mejorar aún, si es necesario, la ley, o en su defecto su implementación y ejecución que se está llevando adelante por el Servicio de Impuesto Interno, de manera tal de que en definitiva los trabajadores y trabajadoras independientes y honorarios de nuestro país no sigan sintiendo, ¿verdad?, que se trata de una ley abusiva que lo único que hace es en definitiva afectar, ¿verdad?, el bolsillo de los trabajadores por concepto de devolución de impuestos. Yo voté a favor de este proyecto de ley en su oportunidad y sigo estando de acuerdo con mi voto, porque creo que en caso contrario lo que hubiese ocurrido es que se hubiese retenido 100%, hubiesen quedado con algunas deudas y hubiesen tenido protecciones distintas en algunos casos. Pero creo que esta ley, que no es lo óptimo, ¿cierto?, no es todo lo bueno que uno quisiera una ley, pero sí genera condiciones distintas y mejores que las que tenían los trabajadores en horario hasta el 1 de julio, ¿cierto?, que es cuando va a comenzar a operar, ¿cierto?, en régimen. Tras conocer la opinión del Ejecutivo, la Comisión de Pesca aprobó la idea de legislar de 2 mociones refundidas en materia de dominio sobre recursos hidrobiológicos. La discusión va a ser
de quién son los pescados, de quién son los peces, ¿ya? Si son de propiedad del Estado o si solo, ¿no es cierto?, están bajo la soberanía del Estado. Entonces es una discusión que se perdió el año 2012, creo que fue la ley corrupta, ¿ya? Y ahí se perdió porque se estableció un quórum más alto del que era necesario. Pero esa discusión viene de nuevo en los dos proyectos que se fusionaron. Y luego de eso hay otros temas. Hay temas que tienen que ver con la incorporación de todo el vocabulario y además de toda una cantidad de especies y útiles de captura de lo que son los recursos bentónicos, por ejemplo, que no están tratados en la ley de pesca. Son iniciativas creo que muy importantes que apuntan justamente a modificar la ley de pesca en tres instancias. Una tiene que ver justamente con el tema de la propiedad de los peces, del recurso marino. Segundo lugar tiene que ver con la protección de las 5 millas para la pesca artesanal, y tercero tiene que ver también con una reclasificación de las embarcaciones. De parte del Poder Ejecutivo encontramos una muy buena disposición respecto al subsecretario de Pesca, y también de la misma manera la asesoría de la Cancillería respecto a que Chile tiene convenios internacionales respecto al mar, así que en ese sentido es muy pertinente también hoy día, luego de haberse aprobado por unanimidad esta moción parlamentaria, es que en lo particular estemos trabajando también con la constante asesoría justamente de la Cancillería en este punto que tiene Chile convenio con los demás países. La Comisión de Salud continuó con la votación de los proyectos refundidos que pretenden garantizar la muerte digna y cuidados paliativos. En la sesión se aprobaron los artículos que avalan el derecho a solicitar la eutanasia en determinados casos. Hoy hemos logrado aprobar los artículos que son el corazón de este proyecto. Hemos logrado 8 votos a favor en los 2 artículos que eran más importantes, que tenían que ver con cuáles eran las causales para poder pedir la eutanasia, es decir, enfermedad terminal o enfermedad dolorosa. Y en el caso de cómo entendemos ese sufrimiento, ¿es psíquico o es físico? Eso, que era el corazón del proyecto, hoy día se ha logrado, por lo tanto yo diría que esta es una de las sesiones más relevantes en la votación de toda la tramitación del proyecto. Lo que estamos aprobando hoy día es lo más extenso que yo he visto, incluso en legislaciones como Holanda, que es el ejemplo más extremo que tenemos hoy día, lo cual me preocupa. Yo prefiero invertir los recursos públicos en pro de la vida, que la persona tenga un buen morir, que en justamente comprar aquella droga que induzca a la muerte de la persona que está frente a una enfermedad terminal o bien frente a una enfermedad psíquica o de naturaleza psiquiátrica. Trabajadoras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género criticaron el retroceso en los enfoques estratégicos en materia de igualdad. Las funcionarias dicen desconocer cómo continuará la implementación del Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2018-2030. Finalmente también del CERNAMEC yo vi que hay como una suerte de lavarse las manos, ¿cierto? Dijeron que hay 14 compromisos de los 205, de los cuales ellos se hacen cargo, pero sin embargo tampoco se señaló la medida que desde los programas se hacen cargo. Hay por lo menos una preocupación sobre el plan de violencia integral contra las mujeres, en donde hay una visión bien parcial de quiénes son las mujeres que deberían estar en este diseño. Las mujeres que sufren violencia a sus parejas, pero no las otras mujeres. Y ahí señalamos casos en específico en donde los centros de la mujer están en realidad amarrados para no atender a las otras violencias. Existe una suerte de como que una queja, como que se estaría perdiendo el foco, y por otro lado tuvimos la representante del ministerio aquí, de CERNAMEC, explicando los pasos que se están siguiendo, y ella no concuerda con que se esté desviando el foco en esta búsqueda de la igualdad de género. Entonces ahí nos falta todavía escuchar más especialistas, porque una cosa es la visión de un sindicalista que está íntimamente comprometido y se mezclan un poquitito las cosas de la gente que se ha despedido con los fundamentos básicos del programa. Tenemos una política de Estado, la cual nosotros como comisión vamos a empujar. El
Ministerio Público entregó observaciones al proyecto que modifica la ley sobre acceso a la información pública. La directora jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, valoró la iniciativa. No obstante, manifestó dudas frente a la creación de directores de transparencia que propone el mensaje, ya que no promovería una respuesta más uniforme. Creo yo que con eso se fortalece la visión de varios integrantes de la comisión, dentro de los que yo me incluyo, en torno a que el gobierno ha presentado un proyecto de ley que va por la línea equivocada, ha elegido un camino equivocado, que es buscar crear una institucionalidad paralela al Consejo de Transparencia y ahí situar a estas instituciones. Creo que ese es un camino que claramente cada vez aparece con más fuerza, que no tiene mucho sentido y podría significar un retroceso en materia de transparencia en nuestro país. Aquí hay dos caminos abiertos en esta materia y aún no se toma la definición por dónde vamos a ir. El gobierno quiere que todas estas autonomías constitucionales, CERVEL, Tribunal Constitucional, Banco Central, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso, queden situados en una institucionalidad paralela nueva, que hoy día no existe, pero que esté fuera de la aplicación y la fiscalización del Consejo de Transparencia. Creemos que eso no es conveniente porque significa crear un traje a la medida de estas propias autonomías, donde cada uno va a ser juez y parte respecto de qué hace público y qué es lo que lo mantiene bajo reserva. Eso creo que genera incentivos perversos para las propias instituciones. Los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobaron en general el proyecto que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación. Reiterar que este es un avance significativo en la tipificación del delito de violación a todas las víctimas, mayormente a las mujeres, por supuesto. Más del 85% de los casos de abuso se cometen principalmente a mujeres y de ellos un porcentaje muy grande a menores de edad. Sin embargo, también hay casos a hombres que también son, digamos, sometidos a situaciones de abuso. Por lo tanto, aquí hablamos de la víctima que efectivamente es atentada en su derecho más fundamental. Es un código penal muy machista, muy sesgado desde el punto de vista de cómo aborda la violencia que sufren las mujeres hoy en día y porque particularmente cuando una mujer es víctima de violación, para probar que no consintió la violación tiene que demostrar, llegar básicamente con moretones, ¿cierto?, con agresiones físicas o demostrar que estaba absolutamente inconsciente o que tiene una discapacidad mental que le imposibilita, ¿cierto?, estar presta conscientemente a un acto, una relación sexual. Un proyecto que yo he apoyado porque creo que es un proyecto que viene justamente a mejorar una serie de situaciones impunes que pasan con la violación, sobre todo mujeres que son víctimas, que no manifestando ninguna oposición muchas veces, por una serie de razones, sirve como base obviamente para exculpar a violadores. La Comisión de Deportes analizó lo ocurrido en el certamen realizado el domingo 7 de abril en Santiago, donde participaron más de 30.000 personas, marco en el que preocupa la muerte de uno de los corredores y la necesidad de contar con mayores medidas de seguridad y de resguardo para los competidores. Con ese argumento, pedir y exigir respecto de lo que se está teniendo en Chile hoy, para evitar muertes como de este tipo, en un día con mucho sol, en un día con una gran convocatoria, lo que habla muy bien de la maratón, lo que habla muy bien de nuestras ganas de hacer deporte o de nuestras ganas de unificarnos en el deporte, pero no habla bien del cuidado que tienen que tener los corredores o de esta entidad privada que cuida a los deportistas en este día. Hoy día hay muchos maratonistas extranjeros que vienen a competir al Maratón de Santiago precisamente porque es un maratón que su federación le toma como validada, le valida su marca. No así acá en Chile. Entonces los atletas nacionales tienen que salir o a Europa o a algún maratón que se corra más o menos en esta fecha, porque los eventos fundamentales siempre son en los meses de julio a agosto, por lo tanto abril o marzo son las fechas en las que los maratonistas nacionales están buscando las marcas de clasificación. En el mes de marzo ahora se realiza por cuarto año, este año se realizó por cuarta vez el maratón de Temuco, que es hoy día la ventana que tienen los maratonistas para clasificar. Pero si a un maratonista le va mal en ese maratón, se queda sin ninguna otra posibilidad.
Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.